un caso de los tantos casos que lamentablemente se suceden casi cotidianamente. Esto de los relatos salvajes, la película que vimos, los cuentos de agresividad que se vive en la Argentina, pero en la calle, en la realidad, ¿no? Claro, ¿qué nos pasa como sociedad que reaccionamos así permanentemente? Digo, acá en Río Cuarto también hay carteles muy cerquita de el canal que dan cuenta de situaciones muy parecidas. Digo, carteles en una estación de servicio o en un lugar para estacionar que advierte que una persona deja basura todos los días y dice, te veo. Te conozco, algún día nos vamos a encontrar. Una amenaza, digo. ¿Qué nos pasa como sociedad? Nos va a ayudar a entender un poco el antropólogo y el psicólogo Marcos Faletti, que hoy nos visita en Punta La M. Hola Marcos, bienvenido. ¿Cómo estás? Marcos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, chicos. ¿Qué situación esto que se vio en pantalla? Es un caso. Después probablemente hay otras violencias, tal vez no tanto así, pero sí verbales, ¿no? Increpar. Sí, a ver, cada caso es singular. Claro. No podemos generalizar, pero lo que sí estamos viendo en los últimos años es este desborde de las situaciones de violencia, ¿no? En este caso en particular que ustedes estuvieron televisando, podemos ver claramente esta persona que había sido víctima, uno podría decir, ¿no? de una contravención por parte de un otro y que de repente se convierte en el victimario, ¿no? Que también transgrede sus límites y termina realizando ese tipo de acto violento frente al automóvil, ¿no? de quien transgredió también una norma. Yo creo que la palabra clave acá tiene que ver con la palabra crisis. Acá una lectura psicológica, una lectura antropológica de lo que nos está pasando no puede eludir la palabra crisis, ¿no? Crisis de las instituciones para dar respuesta a algunas situaciones, ¿no? Crisis económica que también nos coloca en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y también tenemos que hablar de la crisis de nuestro psiquismo, ¿no? En una sociedad donde aparentemente la tolerancia y el respeto cada vez se van desdibujando y entonces aparece como emergente la violencia, el descargar frente al otro algunas situaciones que muchas veces no exceden el marco de esa contravención, por ejemplo. Claro. ¿No? Es una situación compleja sin duda, porque quizás hace unas décadas atrás esto no era tan frecuente, porque muchas veces uno asocia estos brotes de violencia con cuadros psicopatológicos, ¿no? Desde el punto de vista clínico, pero acá nos encontramos con personas que no pueden soportar o tolerar la ira y el odio que les genera este tipo de situaciones y tienen que hacer este pasaje al acto como un modo de descarga, ¿no? Yo lo leía en algunos diarios, en otros casos similares, donde después las personas sienten angustia, donde muchas veces se despersonalizan, es decir, que no se reconocen en el acto, ¿no? Y uno dice, bueno, esto que le pasó a este hombre, quizás me puede pasar a mí, les puede pasar a ustedes, ¿no? Quizás no hay una cuestión clínica de fondo, sino que es producto de una situación de desborde en donde estamos subsumidos como sociedad. General, vos hablas de una generalidad. Ahora, si a uno le pasa, si a uno le estacionan, le bloquean sistemáticamente, porque esto sabemos que por ahí pasa. Primero, vos describías bien, la persona sufre como víctima, digamos, algo, una contravención. Si esto encima uno lo entiende como algo sistemático que se reitera a menudo, tiene algún brote de enojo. Bueno, ¿cuál es la clave para proceder de la manera correcta? Seguir esperando. Porque a lo mejor el hombre golpeó el auto pensando que iba a sonar la alarma para que baje el dueño del auto y lo mueva. No sonaba la alarma, no se prendía ninguna luz, siguió avanzando, más enojado porque entonces el auto no lo iban a mover nunca más, no va a poder ingresar, salir, lo que sea, y se aumenta la ira. En esos momentos, ¿cómo se...? Y la persona que estaba en el auto, que estaba viendo como testigo lo que acontecía, ¿cómo ayudás o cómo entrás en acción para frenar un poco la intensidad? A ver, yo leí algunos testimonios de personas que han estado en ese lugar, en el lugar del enojo y que han hecho ese tipo de descarga, y en general todas dicen algo similar, ¿no? Tengo que hacer esto porque si llamo a la grúa no viene, ¿no? Si llamo a la municipalidad para que le pongan una multa, nunca vienen, ¿no? Esos son los relatos. Entonces yo creo que esto es un síntoma que nos está anoticiando de un malestar que está instalado y que excede esa escena. Creo que habría que fortalecer las instituciones que deben intervenir en esas situaciones para que uno no tenga que hacer ese pasaje al acto y actuar
digamos, llevar a la acción uno cuando podría recurrir a otros recursos o a otras instancias. ¿Vos decís que hay un descreimiento en las instituciones y por eso se resuelve por mano propia? No, yo creo que uno de los malestares que está instalado tiene que ver con la falta de respuesta en la premura de las instituciones que tienen que intervenir a veces en esas situaciones. Es un punto clave que estás marcando. Sí, esto no justifica que uno tenga que llevar claro. Por mano propia a hacer justicia. Pero digo, a ver, ante la alternativa esa planteada por este hombre, que sale de su cochera, quiere ingresar a su cochera y está bloqueado, y que posiblemente le haya pasado un montón de veces, ¿qué hubiese sido, digamos, lo natural? Levantar el teléfono, llamar a la gente del municipio, a la grúa correspondiente, y que la grúa venga y se lo lleve. Digamos, eso sería lo lógico. Ahora, ante la alternativa que vos bien planteabas, de que por ahí se llama al municipio, a quien controle, de Comen, Río Cuarto, lo que fuere, si esa gente no actúa como debe ser, con premura, solucionando un problema, y además penalizando a quien comete un acto, una clara infracción, que es bloquear una zona vedada para estacionamiento, a partir de eso que se genera esto que vos decís, la violencia no controlada en algunos casos, ¿no? Hay instituciones que nos tienen que cuidar. Claro. ¿Sí? Nosotros también tenemos cierta responsabilidad, lógicamente, en nuestros actos, pero también hay un contexto institucional que tiene que acompañarnos y que tiene que protegernos para que no surjan estos emergentes. También pienso en la cuestión del respeto por el otro, ¿no? Porque detrás de esta situación también vemos el desborde de esta persona, pero también el de aquel otro que transgredió un límite, ¿no? Y violentó a esta persona obstaculizándole la salida o la entrada de su automóvil. Fíjate. ¿Dónde está ahí el respeto el respeto? ¿Hasta qué punto uno tiene ciertas libertades y no hace uso a veces o abuso de esas libertades transgrediendo los derechos de otro? Anoche habló la mamá del dueño del Volkswagen Beetle, del auto mal estacionado. Es un pibe de 18 años. Dice que él contó a la mamá que el pibe había ido a buscar a su chica, a su novia, y dijo, lo dejé solamente 10 minutos. Ahora fíjate, todos nos arrogamos por ahí, en algún momento, el derecho de mal estacionar, por citar una de las infracciones, porque total, yo bajo al pibe al colegio, son un par de minutos. No, yo entré al local a devolver los zapatos y ya vuelvo y no pasa nada. 10 minutos, bloqueando una cochera. Digo, desde ahí ya arranca una conducta también violenta y sobre todo de falta de respeto para con la otra persona. Es decir, a mí no me importa lo tuyo, total yo paro 10 minutos, bancate vos los 10 minutos. Una cosa así, es como una falta de consideración, ¿no? Hay una falta de consideración. También, bueno, esto lo estamos viendo, es más fácil de ver en las grandes ciudades que en las ciudades más pequeñas y por ahí esto es impensable a lo mejor en los pueblos, ¿no? Esto también nos alerta acerca del cómo vivimos, ¿no? En qué estado están las ciudades en las que vivimos, de si existen también políticas urbanísticas o no que nos aseguran un ordenamiento de nuestra vida urbana para que esto tampoco ocurra. Digo, muchas veces es fácil centrarse en el caso y en los protagonistas de este caso, pero detrás de estos protagonistas quizás hay una serie de malestares que están instalados en la sociedad, de instituciones o de determinados mecanismos que no están funcionando quizás como deberían y que lógicamente eso lleva a que aparezca el síntoma, que estalle por algún lado el malestar, ¿no? Por eso me permito hacer una lectura que no solo se quede en los protagonistas que estamos viendo a través del video, sino que nos replanteemos o pensemos como sociedad también qué cosas no estamos haciendo bien que pueden llevarnos a este tipo de desbordes, ¿sí? Y en donde evidentemente vemos que cualquiera puede estar expuesto a este tipo de situación, que no es un desborde que tiene que ver con un cuadro clínico, sino que es un desborde de alguien que evidentemente está saturado por el hastío y el cansancio de una situación que se reitera, ¿sí? Y que esto lo desborda. Por eso yo digo, es una víctima que después se transforma en un victimario, pero que nos tiene que permitir pensarnos como sociedad qué cuestiones están fallando en donde deberíamos implicarnos todos. Bueno, para pensar, para reflexionar, y es inevitable no ponerse en el lugar de cualquiera de las dos. De la mamá que le prestó el auto al chiquito de 18 años que estacionó mal y decir, ¿por qué estacionaste en un lugar que no tenías que estacionar? Y del otro lado, y la desesperación porque
podía no ser importante su salida, pero podía ser una emergencia, tener que sacar el auto, llevar, traer, hacer cualquier trámite, y digo, su derecho pleno a entrar, ingresar el auto o sacarlo, y no poder hacerlo. Entonces, de los dos lados es comprensible, uno se tiene que poner de los dos lados. Ahora, la manera de la resolución es lo que vos estás diciendo, ¿no? Que atraviesa otros sectores, mucho más transversal justamente la situación. Es que cuando emerge una situación de violencia, también hay que ver determinados eslabones que se asocian para que esto ocurra, ¿sí? Y me parece que es interesante o es necesario que nos preguntemos por todos los eslabones que configuran esta escena, y no solo la persona que se brota y que sin duda de una manera injustificada termina reaccionando como reacciona. Ahora, en el caso de la persona que se brota, ¿hay alguna forma, digamos, de prevenir? Porque todos estamos expuestos a situaciones de calle, en urbes que son desprolijas, donde sabemos que hay contravenciones permanentemente. Entonces, ¿cómo hacemos para estar alertas y prevenidos de no desbordarnos en un momento dado? Bueno, no es fácil, porque sin duda nosotros contamos, o en general contamos con recursos para tratar de posponer nuestras acciones impulsivas, en líneas generales, pero muchas veces ese mecanismo que se le llama la tolerancia a la frustración, ¿no? Empieza a corroerse cuando el estrés diario, cuando el malestar que está instalado quizás en otras cuestiones de la vida personal, de la vida familiar, de la vida laboral, se empiezan a acumular y ahí empezamos a trastabillar, ¿no? Y entonces en cualquier situación detona la violencia, la agresividad o el maltrato. Es difícil. Lo ideal sería que pudiésemos tratar de resguardar nuestro equilibrio psíquico apoyándonos en los espacios en donde tenemos donde nos sentimos plenos, ¿no? La familia, el trabajo, el tiempo de esparcimiento. Para poder evitar caer en estas situaciones hay que apuntalarse en aquellos espacios de la vida privada y de la vida laboral que nos hacen sentir plenos. Cuando esos pilares se empiezan a fragmentar, es muy difícil sostenerse frente a estas situaciones. Qué buena mirada sobre el tema. Sí, pensaba también en la parte educativa, que vos hablabas de las instituciones, ¿no? Sí. En la fuerza que hay que hacer de nuevo. Sí. No solamente aprender las reglas de tránsito, digo, porque en la vida todo pasa por otro lado, también más allá del tránsito, sino en la tolerancia, en el respeto por el otro, una y otra vez. Y parece algo trillado, pero una y otra vez para poder evitar este tipo de desbordes, ¿no? De raíz. Sí, porque en estas situaciones muchas veces se cae, a mi modo de ver, ¿no? Se cae en el discurso fácil de decir que, bueno, hay que fortalecer las penalidades, ¿no? En estos discursos. Y en realidad el problema no está necesariamente en la debilidad de las reglas o de las penalidades. Tiene que ver con algo previo que nos lleva a no poder cumplir con determinadas reglas y determinadas normas, pensar en el otro, ¿no? Claro. Tiene que ver con una cuestión que uno tiene que ir trabajando paulatinamente durante todo nuestro proceso, nuestra familia y también nuestros entornos en los cuales socializamos, la escuela, la universidad, generar conciencia, empatizar con el otro, conocer lógicamente las reglas de tránsito y cómo debemos vivir en sociedad de una manera medianamente armónica. Pero si perdemos la conciencia de que vivimos en sociedad y de que el otro también tiene derechos que debemos respetar, si perdemos esa conciencia, no hay regla que pueda frenarnos. Y es una contradicción, porque las sociedades, mientras más grandes son cuantitativamente, ¿no? Más hostiles se vuelven, ¿no? Entonces hay una dificultad de poder vivir con el otro y tenemos que replantearnos como sociedad qué estamos haciendo para poder llegar a o qué no estamos haciendo que nos está haciendo difícil vivir en sociedad. ¿Sí? Gracias por visitarnos y aclararnos un poco el panorama. Gracias a ustedes.